Hoy, el mundo financiero está en un punto de equilibrio muy delicado. Las bolsas se han vuelto más selectivas, el petróleo intenta levantarse después de caer casi un 20%, en el año el dólar sigue débil, y el mercado cripto se mueve en miedo extremo, según los índices de sentimiento. En este video vas a ver como si estuvieras sentado al lado de un gestor profesional qué está ocurriendo ahora mismo en los principales mercados del mundo. ¿Por qué los bancos centrales son el centro de la película y cómo interpretar los movimientos de acciones, materias primas y criptomonedas? Todo lo que vas a escuchar es análisis educativo. No son órdenes de compra o venta, sino herramientas para que entiendas mejor el contexto antes de tomar tus propias decisiones. Quédate porque en menos de 10 minutos vamos a cubrir 3 cosas clave. Primero, el panorama macro de hoy. ¿Qué están haciendo la inflación, el crecimiento y los bancos centrales en Estados Unidos, Europa y el resto del mundo? Segundo, ¿cómo se están comportando las bolsas, el petróleo, el oro y otras materias primas? ¿Y qué implicaciones tiene eso para los costos y para los beneficios de las empresas? Y tercero, ¿qué está pasando en criptomonedas con un índice de miedo extremo, caídas en Bitcoin y Ethereum, y ajustes en derivados? Y sobre todo, que suele observar un profesional en este tipo de entornos. Si te quedas hasta el final, verás cómo conectar todas estas piezas en un mapa sencillo que puedas usar cada día para leer el mercado con más claridad. Empezamos por la capa macro, que hoy está dominada completamente por los bancos centrales. Los últimos informes apuntan a una inflación global que sigue bajando, pero no de forma perfecta. La zona euro, por ejemplo, tiene ahora proyecciones oficiales del Banco Central Europeo que sitúan la inflación en torno al 2,1% en 2025, 1,9% en 2026 y 1,8% en 2027, convergiendo así hacia el objetivo del 2% a finales de la década. Esto se traduce en una política monetaria más estable. Ni subidas agresivas ni recortes descontrolados, sino ajustes graduales. En Estados Unidos, los datos recientes de actividad y de inflación han sido un poco desordenados. Algunos indicadores muestran desaceleración, otros todavía solidez, y eso deja a la Reserva Federal en una posición donde cada dato nuevo puede cambiar las expectativas de tipos para 2026. El resultado es un dólar que se mantiene cerca de sus mínimos de las últimas semanas frente a otras divisas fuertes. Esto refleja la idea de que el ciclo de subidas ya terminó y que el siguiente movimiento neto será a la baja. Ahora, pasemos a las bolsas. Aquí, el cuadro de hoy es el de un mercado que ha dejado atrás la fase de sube todo para entrar en un momento de selección. Las caídas recientes han golpeado con más fuerza a sectores ligados a la inteligencia artificial, a industriales cíclicos y a consumo discrecional, con descensos diarios en torno al 1,2 o 2,2% en Estados Unidos en algunos segmentos, mientras otros sectores han resistido mejor. En Europa, en cambio, se observan avances moderados en índices como el Stoxx 600, con buena contribución de bancos, energía y valores defensivos, lo que indica un movimiento de rotación más que un pánico generalizado. En los mercados del Golfo, varios índices han subido apoyados en el repunte del crudo, mostrando hasta qué punto la renta variable de esa región está ligada a la energía. En conjunto, la lectura profesional suele ser que el mercado está corrigiendo excesos en algunos sectores estrella, como la inteligencia artificial, y al mismo tiempo busca refugio relativo en sectores con balances más sólidos o que se benefician del nuevo nivel de precios del petróleo. En materias primas, el foco está en el petróleo. El Brent hoy cotiza alrededor de $60 y el WTI en el entorno de $56, tras sumar cerca de un 0,7 u 8% en la sesión. Este repunte llega después de una caída cercana al 20%, en lo que va de año causada por la combinación de expectativas de superávit de oferta en 2026 y la posibilidad de avances en las negociaciones de paz en Ucrania.
La novedad de estos días es la tensión adicional introducida por restricciones aparte del flujo de crudo venezolano, lo que ha hecho que el mercado reevalúe el riesgo de oferta a corto plazo. El oro, por su parte, cede ligeramente desde máximos, pero sigue en niveles muy elevados. Está impulsado por tipos reales más bajos y por la demanda de bancos centrales e inversores que lo ven como cobertura frente a sorpresas de inflación o eventos geopolíticos. Los metales industriales y otros metales preciosos ajustan parte de sus subidas, lo que encaja con un escenario donde el mercado ya había descontado buena parte de la mejora macro y ahora se mueve con más prudencia. Y llegamos al mercado de criptomonedas, que vive hoy una fase de alto estrés emocional. Índices de sentimiento como el Crypto Fear and Greed se sitúan alrededor de 17 o 22 puntos, lo que se considera miedo extremo, y está por debajo de la media de los últimos 30 días. Bitcoin y Ethereum han registrado descensos en la última jornada, y la capitalización total del mercado ha disminuido aproximadamente un 1,5%, con caídas tanto en las grandes monedas como en muchas altcoins. Los datos de flujos muestran que parte de esta presión viene de ventas en productos cotizados, como ciertos ETFs, y de la reducción de posiciones apalancadas en derivados. Esto es típico de un proceso de desapalancamiento. El mercado limpia excesos de riesgo y saca a los participantes más apalancados. Los análisis comparativos entre Bitcoin y Ethereum señalan divergencias en su comportamiento, que algunos expertos interpretan como señales sobre cómo se está redistribuyendo el capital entre activos de distinta calidad dentro del ecosistema. En otras etapas del ciclo cripto, niveles similares de miedo han coincidido con áreas de oportunidad a largo plazo, pero también con periodos prolongados de lateralidad o incluso con caídas adicionales. Por eso, la lectura profesional aquí no es una señal automática, sino un contexto de riesgo elevado donde la psicología juega un papel central. Entonces, ¿qué miran los profesionales en las próximas horas? Cuando se habla de las próximas 12 horas en mercados, un gestor profesional no piensa en garantías de ganancia, sino en cómo ajustar el riesgo con la información disponible. Algunos de los ejes que suelen monitorizar en un día como hoy son, por ejemplo, nuevos mensajes de los bancos centrales. Cualquier matiz en las palabras del BCE, la Fed u otros bancos puede mover expectativas de tipos y con ello, bonos, divisas y acciones. También los datos del calendario económico, publicaciones de inflación, confianza, ventas minoristas o producción industrial que aparecen en la agenda de hoy pueden alterar la narrativa de desinflación ordenada. Otro punto clave es el comportamiento del petróleo alrededor de niveles como 60 o 56 dólares. Mantener o perder esos soportes puede cambiar rápidamente la percepción sobre la energía. Además, se fijan en la reacción del dólar y de las divisas emergentes y en la profundidad del miedo en cripto. Ver si el sentimiento sigue deteriorándose o se estabiliza ayuda a entender si el mercado está entrando en capitulación o en una simple fase de consolidación. Para cerrar, piensa en la sesión de hoy como en un tablero de varias capas. En la capa macro tenemos bancos centrales que ya no suben tipos, una inflación que se acerca poco a poco al 2%, y un crecimiento moderado, no explosivo. En la capa de bolsa, un mercado que corrige excesos en tecnología e inteligencia artificial y rota hacia sectores más ligados a la economía real y la energía. En la capa de commodities, un petróleo que rebota por factores políticos y un oro que permanece como seguro a largo plazo. Y en la capa cripto, un ecosistema bajo presión psicológica, con miedo extremo y reajuste en productos derivados y ETFs. Si te queda clara esta estructura, cada titular del día se vuelve más fácil de interpretar. Ya no es solo sube o baja, sino qué capa se está moviendo y por qué. Si te interesa que cada día hagamos este mapa en menos de 10 minutos centrado en información y educación financiera, puedes suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar qué mercado quieres que analicemos con más detalle mañana. Bolsa, materias primas o criptomonedas, gracias por acompañarme.